Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad voy a hablarte sobre una de las entidades que afectan la articulación de la rodilla en las edades pediátricas. Muy en especial te estaré hablando sobre la fractura de las espinas tibiales. Por concepto, la fractura de la espina tibial no va a ser más que la solución de continuidad del tejido óseo a nivel de esta estructura anatómica. Debido a las características de esta zona, se consideran fracturas fundamentalmente de tipo avulsivas. Desde el punto de vista epidemiológico, las fracturas de la espina tibial ocurren en 3 de cada 100.000 niños al año. La mayor incidencia se observa entre los 8 y 14 años de edad y representa del 2 al 5% de todas las lesiones traumáticas de la rodilla en las edades pediátricas. Con relación a las lesiones del ligamento cruzado anterior, tenemos que decir que tiene una incidencia del 14%. Es importante recordar dentro de los factores anatómicos que este es un sitio de inserción de este ligamento y realmente ocurren lesiones del mismo en diferentes porciones, fundamentalmente en esta inserción que ocupa el 14%. Más de un 40% de los pacientes tienen lesiones asociadas, por ejemplo, daño meniscal, ligamentos colaterales, la cápsula y lesiones osteocondrales. Y aproximadamente un 50% de los casos es debido a caídas de bicicleta. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed, observamos cómo el número de artículos relacionados con esta fractura ha aumentado paulatinamente en los últimos 10 años. En el año 2015 se reportaron 528 trabajos sobre este tema y ya en el año 2024 930, lo cual evidencia el interés científico que existe sobre la fractura de las espinas tibiales. El primer artículo relacionado sobre este tema data en esta base de datos del año 1907. Antes de adentrarnos en el tema de la fractura de espinas tibiales, es importante recordar algunos aspectos anatómicos esenciales. Existen dos espinas tibiales, una anteromedial y otra posterolateral. En el esqueleto inmaduro, que es donde ocurren estas fracturas, debemos recordar que ocurren fundamentalmente entre los 8 y 14 años. Los ligamentos son estructuras más resistentes que la fisis a las fuerzas de tensión. De ahí que ocurren fracturas de tipo avulsivas. El mecanismo de producción de pacientes que sufren de fractura de las espinas tibiales puede ser de tipo indirecto y directo. El mecanismo indirecto es el que aporta la mayor cantidad de casos y se debe a un mecanismo de rotación, hiperextensión de rodilla y valgo forzado. El mecanismo directo es más raro y por lo general secundario a traumas múltiples de la articulación de la rodilla. Para el diagnóstico de pacientes con fracturas de espinas tibiales hay que tener en cuenta 3 pilares fundamentales: el antecedente traumático de mecanismo indirecto o directo, el cuadro clínico y los exámenes de tipo imagenológicos. El cuadro clínico de pacientes que presentan fracturas de espinas tibiales se debe fundamentalmente al antecedente de trauma, como hemos descrito con anterioridad. Se trata de un niño que después de haber recibido un traumatismo anteriormente descrito, llega a los servicios de urgencia refiriendo dolor e inflamación de la rodilla afectada. Al inspeccionar la articulación vamos a ver en aumento de volumen, limitación del movimiento articular, puede existir heridas y escoriaciones de esta zona anatómica. Durante la palpación de estos enfermos vamos a detectar aumento de la temperatura local, lo cual va a estar dado por la presencia de hemartrosis, que debemos recordar que es la presencia de sangre dentro de la articulación, además de crepitación e inflamación que forman parte del cortejo sintomático de pacientes con fractura de las espinas tibiales. Las maniobras de estabilidad del ligamento cruzado anterior son positivas, al igual que la de los ligamentos colaterales en caso de afectación de los membros. En estos pacientes es muy importante realizar un examen físico de la extremidad ipsilateral en busca de lesiones asociadas y un examen físico general. Los exámenes complementarios más empleados son los de tipo imagenológico y pueden ser la radiografía simple, el ultrasonido para detectar fundamentalmente lesiones asociadas al menisco, las tomografías y la imagen de resonancia magnética. Los daños asociados más frecuentes en pacientes con fractura de espinas tibiales van a ser la rotura de los meniscos en el 40% de los casos, el daño de los ligamentos colaterales, tanto medial como lateral, lesión capsular, fracturas osteocondrales y fractura de los platillos tibiales.
pero este daño asociado se observa fundamentalmente en pacientes de mayor edad, con una edad promedio aproximadamente de 20,8 años. Desde el punto de vista imagenológico, la radiografía simple es el examen más indicado por su alta disponibilidad y bajo costo. Se indican radiografías simples en proyecciones AP y lateral y con una inclinación superior inferior de 5 grados para observar con claridad las espinas tibiales. También se pueden utilizar radiografías en estrés y con vistas laterales que ayudan a definir esta fractura y la clasificación que demostraremos en las siguientes diapositivas. La tomografía axial computarizada es útil para determinar el grado de desplazamiento y combinación de las espinas tibiales, y la imagen de resonancia magnética evalúa el daño de los meniscos, de los ligamentos de la rodilla y el resto de las estructuras blandas que conforman la articulación. Una de las clasificaciones más empleadas para pacientes con fractura de espinas tibiales es la descrita por Meyer y McKeever, la cual se puede realizar mediante la realización de vistas radiográficas anteroposterior y lateral, y se divide en 4 tipos. El tipo 1 son fracturas no desplazadas, en el tipo 2 son fracturas que mantienen contacto fundamentalmente la porción posterior, que esto lo vamos a observar fundamentalmente en la vista lateral. El tipo 3 son fracturas desplazadas y el tipo 4 son fracturas desplazadas y con cierto grado de combinación. Por su parte, la vista lateral es la que aporta la mayor cantidad de los elementos para esta clasificación y tenemos que decir que los tipos 1 y 2 representan el 80% de los casos. El diagnóstico diferencial de pacientes que presentan fracturas de espinas tibiales es importante realizarlo con otras causas de hemartrosis a estas edades, que además pueden ser lesiones que se encuentran asociadas a pacientes con fracturas de espinas tibiales. En estos casos tenemos la rotura de menisco, sobre todo hacia las lesiones periféricas, las fracturas osteocondrales, la lesión de los ligamentos cruzados anterior y posterior, además de los ligamentos colaterales. El tratamiento de pacientes basado en la clasificación de Meyer y McKeever es muy importante conocerlo de acuerdo al tipo. El tipo 1 existe un consenso en la literatura que es un tratamiento de tipo conservador. El tipo 2 existe controversia entre tratamiento conservador y quirúrgico, lo cual lo vamos a hablar específicamente cuando lleguemos a esta parte de este tema, y el tipo 3 y 4 sí se considera que es el tratamiento quirúrgico. Las lesiones tipo 1 está justificado el tratamiento conservador mediante el empleo de una inmovilización enyesada u órtesis que puede variar un periodo de 6 a 12 semanas hasta observar los signos de consolidación ósea, para en esta ocasión permitir la carga de peso. En estos pacientes la hemartrosis puede ser drenada para el alivio del dolor y en casos de pacientes que pudieran necesitar una reducción cerrada. En caso de pacientes con lesiones tipo 2, el tratamiento es muy controversial, como te hemos explicado con anterioridad. En estos enfermos que no tienen desplazamiento secundario después de la reducción cerrada, la modalidad conservadora está plenamente justificada. Sin embargo, en las fracturas que se desplazan, indica el tratamiento de tipo quirúrgico. Es muy importante aclarar en qué consiste la maniobra de reducción cerrada. La reducción cerrada consiste en primer lugar en el drenaje de la hemartrosis y luego colocar la rodilla en una inmovilización de tipo inguinopédica de 20 a 30 grados de flexión de la articulación. En caso de desplazamientos mediales o laterales de las espinas tibiales, se recomienda poner la rodilla en extensión para que la presión de ambos cóndilos femorales sobre los patillos tibiales ayuden a la reducción de las espinas tibiales. Por su parte, los pacientes que presentan lesiones tipo 3 y 4 son tratados mediante cirugía en las modalidades abiertas como la artrotomía o utilizando la vía artroscópica. Las técnicas de fijación son mediante suturas o tornillos y puede ser tanto de vía anterógrada como retrógrada. En esta imagen podemos observar la colocación de un tornillo. Como se observa, hay que tener cuidado con la placa de crecimiento. Y en esta otra imagen observamos cómo se realiza la reparación mediante el uso de suturas. Existen algunas situaciones que debemos tener en cuenta para tomar medidas en caso de que se presente. Uno de ellos es el fallo de la reducción en las fracturas tipo 2.
En estos casos hay que revisar la inmovilización que esté en extensión de la rodilla y si aún así no logramos obtener una buena reducción, debemos realizar una imagen de resonancia magnética para descartar la interposición del menisco y se convierte en una lesión de tipo quirúrgico. El seguimiento de estos pacientes es cada 5 o 7 días y de 12 a 14 para poder detectar el desplazamiento secundario de las espinas tibiales. Otra situación que puede ocurrir es una visualización inadecuada de las espinas tibiales durante el procedimiento artroscópico. En estos casos es recomendado lavar la articulación de forma constante hasta constatar la salida de líquido claro de la articulación para poder visualizar esta estructura anatómica. Otra de las situaciones que se pueden presentar es la presencia de disminución ósea del fragmento detectado a la hora de colocar el tornillo. Y en estos casos es aconsejable sustituir este método de osteosíntesis por el empleo de suturas. Otro elemento es la lesión de la placa de crecimiento durante la colocación de los tornillos, que para evitar esta complicación como tal, debemos realizar varias vistas fluoroscópicas durante el trabajo operatorio para evitar precisamente el daño de la placa. Y la artrofibrosis postoperatoria, que en estos casos hay que garantizar la fijación de las espinas tibiales, lo cual permite el movimiento precoz de la articulación. Existe un grupo de complicaciones que van a estar presentes en aquellos enfermos que presentan fracturas de las espinas tibiales. Entre ellas tenemos la pérdida del movimiento articular, la consolidación viciosa, la pseudoartrosis, el daño de la fisis que puede acarrear recurvatum, deformidad en valgo del fémur distal, discrepancia de miembros, molestias del método de osteosíntesis utilizado. Otras complicaciones que pueden estar presentes son la hiperlasitud articular, el bloqueo articular de tipo mecánico, la artrofibrosis, el daño condral y la interposición de partes blandas. En esta diapositiva te mostramos algunas de las referencias que nos fueron de utilidad para hacer esta presentación. En esta otra diapositiva también mostramos algunas referencias que nos fueron de mucha utilidad para hacer este video. Espero que este tema sobre fractura de las espinas tibiales haya resultado de tu interés. Si te gustan estos temas de ortopedia y estás interesado en seguir recibiendo información sobre los mismos, por favor suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, danos like, comparte nuestro contenido con familiares, amigos y colegas. Muchas gracias por tu atención y te espero en nuevas presentaciones del canal Ortopedia 101.